para atraer más la atención y atraer, digamos, algo que nosotros tenemos, así que nos llama la atención lo que es dramático, lo que es visceral. En las noticias en la actualidad no siempre está lo informativo objetivo. Yo diría que en muchas oportunidades también la noticia está hecha para provocar en el lector alguna actitud. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, vamos a ver las noticias y ponemos un canal y aparece un portonazo? Ay, decimos ya lo mismo de siempre, vamos a cambiar. ¡Pum! Cambiamos al otro y están con otro portonazo. Y cambiamos al otro y están con otro portonazo, un asalto en la feria, qué sé yo, es lo mismo. ¿Qué va creando en los receptores ese tipo de noticias? Eso será lo más importante que ocurre en Chile, la cantidad de muertos que hay con el COVID, el asunto de los portonazos, el asunto de las protestas, solamente eso es lo más importante. ¿No ocurrirán otras cosas que son buenas también? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí hay una intencionalidad. Y esa intencionalidad tiene que ver con que, que la población esté tranquilita, esté muy bien cuidadita, pero también porque tiene miedo. ¿Se fijan? En los textos escolares, se supone que los estudiantes tienen que leer lo que ahí dice y tienen que aplicarlo. También detrás hay una cierta orden. En las conferencias, en las clases de la universidad lo mismo, y hay cierto tipo de cartas que se supone que son objetivas. Por ejemplo, informo a ustedes, señores funcionarios, informo a ustedes que en la reunión del directivo se llegó a los siguientes acuerdos en relación a los horarios de trabajo. Ya. Y ahí están las órdenes de cuáles van a ser los horarios, lo mismo. Se está informando, pero en el fondo también se está ordenando que cada uno tome conocimiento acerca de los nuevos horarios que va a tener que cumplir, cómo lo va a tener que cumplir. Lo mismo que en las cartas, lo mismo en el cartel. En un cartel dice, por ejemplo, vamos a la posta y aparece un perrito con una cruz encima. Ahí no entrar perros, no entrar animales. Ahí prohibido entrar animales. Pare, el disco pare. Cualquier cartel no solamente nos está informando, sino que también nos está ordenando. Ojo con eso. No se usa, o sea, no se dice, no lo van a encontrar en los libros ustedes que se diga que en las funciones del lenguaje siempre prevalece la función apelativa, se los digo yo, por experiencia, y así es. Ojo con eso, tengan siempre presente que detrás de cualquier pregunta, detrás de cualquier noticia, detrás de cualquier libro de novela, de poesía, de salud, etcétera, siempre hay una orden. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Pasamos entonces a nuestra pauta de trabajo. En esta pauta de trabajo colaborativo de aplicación 3, lo que vamos a hacer en primer lugar es que vamos a observar el video Las palabras forjan nuestra personalidad. Fíjense, las palabras forjan nuestra personalidad. O sea, tan importantes son las palabras y nunca se dice eso. ¿Y por qué no se dirá? ¿A quién le conviene que no se diga eso, que no se sepa? ¿Se dan cuenta? Vamos a ver si es cierto, y si le dice un especialista tan importante, por algo será. Después de ver el video, vamos a ver las ideas fundamentales. Les recuerdo que las ideas fundamentales tienen que ver con toda la estructura que nos permite después tener una claridad absoluta del mensaje y al mismo tiempo poder redactar después con ese resumen de ideas. Que el tema lo determinamos con la pregunta de qué se trata, la idea central, qué es lo más importante que se dice del tema, y las ideas complementarias de lugar, dónde ocurre lo que se indica en el video, de tiempo, cuándo ocurre lo que se indica en el video, personas, quiénes participan en lo que se indica en el video, modo, cómo se produce lo que se indica en el video, causa, por qué se produce lo que se indica en el video, y finalidad, para qué
se produce lo que se indica en el video. Una vez que tengamos listas estas ideas, vamos a redactar entonces correctamente un comentario analítico. El comentario analítico es un tipo de texto que tiene que ver con una percepción personal, con una opinión personal, pero tiene como cierta característica que al ser analítico se basó en estas ideas, es más objetivo. Puedo dar mi opinión, pero en forma objetiva. Y en 3 párrafos. En el primer párrafo voy a introducir al tema, al receptor, en este caso yo soy la receptora de lo que ustedes van a escribir, y me indican, el primer párrafo tiene que hacerse el desarrollo en forma muy sencilla del tema y la idea central. Y en el segundo párrafo su opinión basándose en las ideas complementarias. Y en el tercer párrafo ustedes ponen una conclusión en donde ustedes pueden indicar en forma libre, por ejemplo, cómo este tema repercute en la educación superior, o cómo este tema repercute en la familia, o cómo este tema se produce en la actualidad, pero también en la antigüedad, o cómo se va a repercutir en los menores de edad que ahora tienen otras características a los más antiguos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tiene que ver con lo que ustedes quieran fundamentar, aportando al tema. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Nos vamos entonces a observar el video que habla de la tremenda importancia que tendrían las palabras porque forman la personalidad. ¿Será cierto? A ver, veamos qué dice este especialista. Soy Luis Castellanos, soy doctor en filosofía pura e investigador. Me apasiona el mundo de las palabras e investigo cómo las palabras funcionan en el cerebro. Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti. Luis, me llamo Juan Carlos Orvás. Soy profesor de un instituto público de aquí de Madrid, del IES Profesor Julio Pérez, y soy padre. Y te quería hacer unas preguntas. Para centrar, ¿qué es el lenguaje positivo? El lenguaje positivo es cómo recogemos el poder de las palabras, diciendo que las palabras nos enseñan a ver y a encontrar el lado favorable de las cosas. Nos ayuda de alguna manera a protegernos de la vida que vamos a poder tener en un futuro con el propio lenguaje que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Y nos ayuda también a entender nuestra propia historia, nuestra propia narración, porque las palabras construyen todos los días nuestros relatos, forjan nuestra personalidad, forjan nuestra memoria, forjan nuestra capacidad de ver el mundo. Las palabras positivas lo que hacen es enseñarnos a ver el lado favorable de ese mundo. Nos metemos en el campo de la educación. ¿Qué aporta el lenguaje positivo para el aprendizaje? Primero, ayuda muchísimo a construir la personalidad. Es decir, nosotros construimos la personalidad palabra a palabra, construimos nuestra memoria palabra a palabra, construimos nuestros sueños palabra a palabra. Por lo tanto, lo que está aportando es que nuestra personalidad, aquello que nosotros vamos a hacer en un presente y en un futuro, va a construirse con unas palabras que nos pueden ayudar. Aporta además otras herramientas más importantes todavía. Aporta la capacidad del cerebro de ser más rápido, de estar más atento, de estar más concentrado. Aporta energía, aporta creatividad. Eso es lo que hace. Lo más importante del lenguaje y del lenguaje positivo y de las palabras positivas, que te están dando una energía que antes no sabíamos que venía del lenguaje y ahora sí sabemos que viene del lenguaje. Y eso es muy importante para los chavales. Es decir, que se den cuenta que su propio lenguaje activa la vida. ¿Y qué efecto tienen las palabras? Porque tanto las palabras positivas como las negativas, ¿qué efecto tienen en el cerebro? Las negativas comprimen, digamos, de alguna manera, lo que hacen es que te reducen tu campo de visión del mundo. Lo que hace es que además las palabras negativas lo que hacen es que extienden de alguna manera, te atrapan tu memoria, atrapan tu tiempo y hacen que todo eso te dure más, una duración mayor. El lenguaje negativo nosotros lo tenemos porque las emociones principalmente son negativas. Si vamos a nuestras emociones básicas, si cogemos 5, la ira, el miedo, el enfado, el asco, la alegría, pues al final te das cuenta que hay una que es positiva y el resto son negativas.
¿Qué hace lo positivo? Lo contrario. Es un tiempo de reacción en el cerebro mucho más rápido, te hace estar mucho más atento, te hace estar mucho más concentrado. En definitiva, te hace tener lo que decíamos antes, más energía, te hace ser más inteligente, te hace buscar recursos creativos en la vida. O sea, te abre la vida, te da energía para abrirte al mundo, para buscar soluciones, para encontrarlas. Es decir, te hace mucho más inteligente. La inteligencia es nuestra capacidad de encontrar futuro. Pues, en definitiva, el lenguaje positivo es la capacidad de encontrar futuro diferente al que hoy en día tenemos. ¿Y los profesores? ¿Cómo podríamos utilizar ese lenguaje positivo? ¿Realmente el lenguaje positivo tendrá un efecto en el rendimiento de los chicos? Gracias a Daniel Goleman y la inteligencia emocional ha habido un pequeño giro ya a nivel educativo. Las emociones son importantes. Daniel Goleman ha establecido 5 pasos a los cuales nosotros también nos hemos adaptado a esos 5 pasos. Primero, tenemos que tomar conciencia de nuestro lenguaje o tomar conciencia de nuestras emociones. Tomar conciencia del lenguaje, saber qué es una palabra positiva o qué es una palabra negativa, qué efectos tiene. El segundo paso es regular la emoción. El segundo paso sería regular las palabras. Si yo no puedo regular las palabras, es decir, si yo no puedo elegir las palabras, ¿cómo voy a cambiar? Entonces, si no tomo conciencia de las palabras, no puedo regular. Los profesores pueden tomar conciencia de las palabras, regular las palabras, ¿para qué? Para ser autónomos, para tener autonomía emocional o autonomía lingüística, es decir, para que no me afecte tanto lo que me están diciendo o las emociones que yo estoy recibiendo, saber controlarlas de alguna manera. Por lo tanto, yo creo que el primer paso, como he dicho, tomar conciencia, fundamental. Segundo, regular el lenguaje. Tercero, tener autonomía en el lenguaje, poder decir, elegir las palabras, no pararme automáticamente en lo que me viene. Ese cuarto paso, que sería tener las habilidades lingüísticas, aquellas habilidades que nos permiten relacionarnos con los demás, que me permiten relacionarme conmigo mismo, que me permiten abrirme al mundo. Ese lenguaje positivo que me hace ver el lado favorable de las cosas es una habilidad. Y eso me da unas competencias, que sería el quinto paso. Competencias emocionales o competencias lingüísticas. Es decir, soy una persona competente para crear y establecer una relación social favorable, para relacionarme no solamente con mis alumnos como profesor, sino con mi pareja, como padre o como madre, o para relacionarme también con mis compañeros, para relacionarme con la gente que me encuentro con la calle. Y al final esas competencias abarcan el universo en el cual nosotros nos movemos y hacen que además ese universo sea todavía mucho más universalizable. Me doy cuenta que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos, del universo de 7.500 millones de personas. ¿Qué palabras escogerías como palabras importantes en educación? Hay una palabra que me parece fundamental, socialmente, no solamente a nivel educativo, que yo creo que puede transformar todo, y además es la que hace que seamos seres creativos. Y esa palabra es sí. Todo el mundo siempre se empeña en el no. El sí es la palabra que te da poder. Es decir, el sí es que si yo te digo sí a ti a algo, tú y yo construiremos algo. Tu cerebro reaccionará y se abrirá puertas. Si siempre digo no a la primera, lo que estoy haciendo es sellar mi cerebro de una manera. No permitiré que sea creativo y a ti tampoco te permitiré ser creativo. El sí es la primera propuesta que nosotros tenemos que hacer. Construye puentes. El sí es la palabra fundamental en el ser humano. Es decir, el sí a la curiosidad, el sí a la admiración, el sí a estar contigo, el sí a compartir la vida, el sí a muchísimas cosas. El no ya te ha cerrado la puerta. Esa es la primera palabra que nosotros aprendemos, porque el no viene después de saber decir sí. Si sabes decir sí, el no, no. Otra palabra que a mí me parece fundamental y que yo creo que es muy interesante, por lo menos en mi caso, hay una palabra que es alegría. La palabra alegría es el sustrato de lo que nosotros queremos muchas veces, como padres o como profesores o como personas normales y corrientes, que es que queremos ser felices, tener una buena historia de vida, donde medimos si una persona es feliz y tiene una buena historia de alegría, si estamos alegres. El índice de alegría se tendría que medir en los colegios. Es decir, cuando el niño va siendo muy alegre, va sonriendo y poco a poco, por las circunstancias de la vida y porque el mundo es así, que entendemos que es porque decimos que el mundo es así, va aprendiendo la alegría, va aprendiendo un índice de alegría. Por lo tanto, va aprendiendo un índice de felicidad y de repente empieza a encontrar menos cosas que le hagan alegres. Hay que saber cuándo vamos perdiendo la alegría. Tendríamos que medir todos los días nuestra alegría para saber si estamos perdiendo alegría y en dónde la estamos perdiendo. Y ahí es donde entran las palabras. Fíjate que los chicos no relacionan la escuela con la alegría, se relacionan con otras cosas, pero completamente con la alegría no. Pero los profesores y los padres la hemos perdido. Si salimos a la calle, parece que tenemos que estar serios, parece que no podemos sonreír, que no podemos ser amables, que no podemos ser bondadosos, que no podemos ser atentos. Si de repente nos han quitado la esencia de nuestra propia felicidad sin darnos cuenta. Aprender es alegría. Aprender es lo que hacemos todos los días para enfrentarnos a lo que no conocemos.
No tenemos nada más que aprender las cosas. Claro, pero si nos quitan la capacidad de aprender, entonces lo que hacemos es repetir y repetir y repetir conductas que además nos van prolongando a lo largo de la vida, y esas conductas nos afectan en nuestro comportamiento, nos afectan en nuestra personalidad, nos afectan en nuestras relaciones, nos afectan, digamos, cotidianamente. No, yo te digo que incluso en las escuelas la alegría es sancionable. Ah, bueno, sí. No se ha desterrado, es que es sancionable. Y en las empresas. Un chico alegre y un chico que está como más animado en clase, se le sanciona. Sí, sí. Porque lo que se quiere es otra cara. Parece que el esfuerzo y el aprendizaje está más relacionado con otra. Yo siempre digo que a mí me echaron de dos colegios. Y a veces te das cuenta que lo que te están quitando es la capacidad de lo mismo que te quieren enseñar. Nos van a quitar lo más esencial que queremos. ¿Qué queremos de nosotros mismos? Kahneman dice, Daniel Kahneman, que es premio Nobel de Economía, y es psicólogo, el primer psicólogo que en el año 2002 le dieron un premio Nobel de Economía. Y él, una frase que dice que a lo que más nos importa a todos los seres humanos es la historia de nuestra vida. Y lo que más deseamos es que la historia de nuestra vida sea una buena historia con un protagonista decoroso. Eso es lo que queremos, tener una buena historia con un protagonista decoroso. Entonces, claro, si al final nos quitan la capacidad de hacer una buena historia, ¿qué es el lenguaje positivo? La capacidad de construir buenas historias. ¿Cuán alegre he estado hoy? ¿Cómo me ha ido hoy? ¿Cómo te ha ido, hijo mío, hoy el día? Cuéntame, ¿has estado alegre? Son historias, son narraciones. Es paradójico, como tú dices. Cuando le preguntas a un profesor o un padre qué es lo que quiere para su hijo, lo que pretende la educación, es ser feliz. Y sin embargo, luego la puesta en escena, lo que se hace para eso, es como que lo apartas, ¿no? Como que la felicidad está en otro lado, ¿no? Claro, porque nosotros, como adultos, clonamos. Y lo que estamos enseñando, o lo que estamos inspirando a los chavales, es lo que nosotros somos. Entonces vamos serios, vamos estresados, vamos agobiados, y ellos lo ven. Nosotros, lo que hemos hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, somos personas que hemos robado visualmente y hemos robado auditivamente. Necesitamos copiar las cosas para aprender más rápidamente. Entonces, ellos roban visualmente y roban auditivamente el comportamiento del profesor, el comportamiento del padre, y entonces lo repiten. Entonces son clones. Claro, en definitiva, quien tendría que cambiar sería el propio profesor. El propio padre tendría que decir, oye, aquí nos tenemos que divertir. No, es que, bueno, fíjate, tú tengo que trabajar 8 horas, no 16 horas. Cuando llego a casa estoy agobiado. ¿Cómo voy a atenderle al niño? Y el profesor dice, voy de aula en aula. Y claro, tengo 40 alumnos, no me sé los nombres de los chavales. Es decir, al final, el agobio es lo que ellos están haciendo. El lenguaje positivo, las palabras en definitiva que nosotros podemos decir, tienen que ser palabras que inspiran, palabras con alma. Es decir, son almas inspiradoras las palabras. O sea, los primeros que tienen que depurar el lenguaje son los educadores, tanto padres como profesores. La idea que tienes tú, que dices un poco de que el lenguaje es contagio, ¿no? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Es una buena pregunta. Pero cuando tú te quedas embarazada o embarazado, también ya estás educando en el lenguaje. El niño, en la barriguita, ya está escuchando las palabras. Te puedes poner unos post-it que puedan decir alegría, entusiasmo, es decir, que ya puedan estar de alguna manera, cuando tú te miras contagiando a ese feto que está ahí dentro, a ese ser que van a hacer, ya le estás diciendo de alguna manera alguna palabra positiva. Es decir, ¿quién fue antes el huevo o la gallina? Al final nos quedamos embarazados, los seres humanos, y van a hacer un niño. Desde el primer momento de esa gestación, ya podemos utilizar ese lenguaje. Vamos a ser contagiosos. Y cuando tengamos una excusa, que la vamos a tener, no se pide perfección. Nos tenemos que permitir el derecho a errar, a fracasar, a ser humanos, etc. Nos tenemos que permitir. El lenguaje positivo lo que va a hacer es que nos demos cuenta antes de que hemos dicho algo que no es adecuado. Y que tomemos las medidas. Es decir, que pidamos perdón antes. Eso es lo que hace el lenguaje positivo. No es buenismo, no. Simplemente es una reacción de tiempo. Nosotros somos tiempo y atención. Nacemos, crecemos y morimos y prestamos atención en la vida a ciertas cosas. Lo que estamos diciendo es que hay que reconceptualizar las palabras o el lenguaje oral, gestual y escrito, porque significan en nuestra vida la construcción de nuestra historia, que decía Kahneman. Y como queremos tener una buena historia de vida, el lenguaje es quien construye esa buena historia de vida. Y un día apareciste en el profesor Julio Pérez y nos presentaste un proyecto precioso que se llama Palabras Habitadas. ¿Qué es el proyecto Palabras Habitadas? Mira, me vas a permitir que te lo cuente de una manera muy concreta, porque lo que intentamos hacer con vosotros fue 3 planteamientos, 3 grandes preguntas y a ver si las podíamos responder todos en conjunto, padres, profesores y alumnos. Me vas a permitir que te hagas estas mismas preguntas, las veas y nosotros podamos entender por qué al final un proyecto tan interesante como Palabras Habitadas venía de otro histórico que antes hemos nombrado, Daniel Kahneman, Martin Seligman, que habla de la auténtica felicidad, que es la auténtica felicidad, y el profesor John Hay, que decía aprender o enseñar.
Pues aquí estamos aprendiendo. Una de las primeras preguntas que hicimos y que me parece muy importante es: ¿qué historia de vida deseas para tus hijos o alumnos? Segunda pregunta: ¿en qué mundo te gustaría que viviesen tus hijos o alumnos? Tercera pregunta: ¿qué quieres aportar al futuro de tus hijos o al futuro de tus alumnos? Estas tres preguntas. Ese fue el inicio. Sí, este fue el punto de partida. Con esto me presenté en el Colegio Julio Pérez. Queríamos ver realmente qué es lo que los padres y los profesores piensan, qué historia quieren para su vida, qué futuro desean para sus hijos y qué quieren aportar ellos. Es decir, en qué compromiso quieren estar. ¿Y de esa recogida de datos qué os sorprendió? Bueno, principalmente la recogida de datos de la primera pregunta fue impactante. Claro, la mayoría de la gente, la palabra felicidad aparece más del 70% en todos los discursos de todos los padres. Por supuesto, aparece que tengan un buen futuro, aparece que, por supuesto, tengan salud. Es decir, pero no aparecía nada de que fueran buenos matemáticos, físicos, químicos, biólogos, enfermeros. No aparecía nada de eso. Aparecían conceptos generales. De la segunda pregunta, es decir, si te pregunto qué es lo que tú quieres para tus hijos y qué historia quieres para tus hijos, había algo fundamental. Es decir, es que no sabemos. Damos respuestas desde lo que ya entendemos. No creamos nada nuevo. Las preguntas y las respuestas eran como repetitivas. El padre y la madre, el profesor: sí, yo quiero contar una historia buena. ¿Qué vas a dedicar? ¿Tiempo? ¿Vas a dedicar atención? ¿Vas a dedicar energía? ¿Vas a dedicar capacidad de aprendizaje? ¿Vas a dedicar esfuerzo por ver de forma diferente? ¿Vas a ser y estar más presente cuando estén tus hijos en casa, o vas a estar más presente con tus alumnos y de qué manera vas a estar más presente? No había respuestas creativas. O sea, tenían claro dónde querían que fueran sus hijos, pero no tenían claro el cómo hacerlo. El cómo. Y yo creo que eso es la esencia del proyecto Parasitas, el cómo. ¿Cómo podemos hacer que al final, que tú deseas que tu hijo o tu alumno sea feliz, que tenga salud, que tenga bienestar, a dar las herramientas para que los sueños los puedan cumplir, los puedan alcanzar? Y por eso decíamos que educar es atender a los sueños de los demás. Lo que aportabais en el proyecto vosotros es esa herramienta. ¿Y qué herramienta aportasteis a padres, profesores y alumnos para que pudieran dirigirse hacia ese mundo que querían? La primera herramienta fundamental era cómo podemos tomar conciencia del lenguaje. Y ahí aparecieron las maravillosas listas de comprobación. Es decir, las listas de comprobación... ¿Qué es una lista de comprobación? La lista de comprobación básicamente es tomar conciencia absoluta del lenguaje. Una lista de comprobación venía de otros ejemplos. Las listas de comprobación son las listas que tienen, por ejemplo, en la cabina de los pilotos de los aviones, que se chequean si tenemos el depósito de gasolina lleno, si los flash están llenos, si el tren de aterrizaje está en su orden, si las puertas están cerradas. Se chequea. Una lista de comprobación es comprobar aquello que nos puede llevar a veces al desastre. Por lo tanto, lo primero era detectar los errores más comunes que se podían producir. Una lista de comprobación tenía que ser muy sencilla. No puede durar más de 90 segundos o 120 segundos. Estamos hablando de menos de 2 minutos. Puede haber muchas listas de comprobación, pero cada una de ellas no puede durar más de 90 a 120 segundos. Tercero, tienen que ser muy precisas, tienen que ser exactas, tienen que decir y definir aquello que se está chequeando. Por lo tanto, tienen que estar muy claras, es decir, escritas, para que luego la hagamos pum, pum, sí. No, sí, no, sí, no. O sea, el padre va chequeando, el profesor va chequeando y el alumno también va chequeando su propio lenguaje. Va chequeando su propio lenguaje. Se va dando cuenta de los errores que cometen en el lenguaje. Era muy divertido con los padres, eso había que verlo. Es decir, qué errores dicen. Decimos muchos tacos, pero bueno, ¿cómo podemos vivir en este mundo? Es tomar conciencia. La lista de comprobación las elaboraron ellos mismos. Las elaboraron tanto los padres como los profesores, lo cual tú contribuiste muchísimo, y los alumnos. Es decir, si no tomo conciencia no puedo cambiar mi lenguaje. Si no sé cuáles son los errores de mi propio lenguaje, si estoy diciendo tacos nada más levantarme por la mañana, si estoy diciendo que eres un inútil, que no lo vas a conseguir, que estás yendo por mal camino, que llegas tarde y al final llegas con mala cara y todo el rato es ese lenguaje que tengo y no tomo conciencia porque me sale natural. Nadie me ha dicho que yo tengo que reflexionar sobre el lenguaje. Nadie me ha dicho que el lenguaje es importante para nuestro futuro. Por tanto, las listas de comprobación son lo que te hacen tomar conciencia de ese lenguaje. Pero si no tomas conciencia de los errores más comunes, no vas a poder cambiarlo. Es muy complejo que lo puedas cambiar. Entonces, el proyecto es, elaboramos una lista de comprobación, lo elaboran los propios colectivos, la llevan a cabo y el objetivo final, una vez elaborada y una vez puesta en marcha, sería transformar el lenguaje.
Es decir, la capacidad de elegir palabras para tener autonomía. Pero también teníamos que implicar todos los niveles emocionales que existían. Por lo tanto, hay emociones evolucionadas. Empezamos a coger a Barbara Fredrickson, las 10 emociones evolucionadas que ella tenía, y vamos a intentar aplicarlas en el aula. La admiración, el orgullo, el interés, la alegría, el amor. Es decir, vamos a ver cómo las podemos aplicar en el aula y vamos a empezar a trabajar. Hacer cosas, ejercicios y actividades que pudieran implicar al chaval y a los alumnos y tanto al profesor un esfuerzo mínimo, porque yo quitaría la palabra esfuerzo, sino que se hiciera como algo normal. Por ejemplo, pusimos una caja de valentía en la mesa. Y en esa caja de valentía lo que les pedíamos a los chavales, pero también a los profesores y a los padres que puedan llevar en casa es que ¿en qué voy a ser valiente hoy? Una vez que ya he detectado el lenguaje, ¿en qué voy a ser valiente hoy? Voy a ser valiente en decir menos tacos, como decían algunos chavales. Voy a ser valiente en decir gracias a alguien por algo. Voy a ser valiente en dar un reconocimiento específico a alguien. Voy a ser valiente en no insultar a alguien. ¿En qué vas a ser valiente? Entonces iban poniendo y iban echando en qué voy a ser valiente hoy. Se trata de que cada día seamos valientes en algo y luego se recogía en lo que éramos valientes y se repasaba. Se repasaba en qué había sido valiente y si no había sido. Por ejemplo, una chica decía, voy a decir menos tacos, joder, hoy sigo diciendo los mismos tacos, pero había tomado conciencia. Una de las cosas también que decíamos y que parecía muy importante a los profesores es que el sentido del humor es clave. No hay que dramatizar. Es decir, esto simplemente es un aprendizaje, no estamos enseñando nada. Es decir, lo que estamos intentando es que aprendamos juntos. Yo aprendo a ser valiente como profesor, yo aprendo como padre a ser valiente y como alumno puedo aprender a ser valiente. O sea, que el proyecto no solo comprueba mi lenguaje, sino que además, al comprobar mi lenguaje, descubro que hay palabras que no son beneficiosas en el aula o en la casa, en el caso del padre, y además una parte muy importante que has dicho, que introduzco un nuevo lenguaje en el aula. Cuando empezaron con la lista de comprobación, volviendo a ellas, los chavales empezaron a dar cuenta del lenguaje que tenían en casa. El lenguaje de sus padres, la cantidad de tacos que dicen, la cantidad de gestos que implican, te voy a dar. Algunos de repente decían, no, a mí me han dado. Es decir, que en lo cotidiano existen cosas que lo dejamos como si fuera algo natural y de repente empieza a tomar conciencia, pero una conciencia diferente. De eso no tiene por qué ser así. ¿Cómo puedo cambiarlo? Y ahí sí que hubo herramientas por parte de los profesores de Tania, por ejemplo, de Tania Golf, que decir, bueno, ¿cómo podemos cambiar de alguna manera esa sensación de que habéis percibido un lenguaje que no es el adecuado, que es agresivo, ¿cómo puedo cambiarla? Y de repente se introduce una de esas nuevas emociones que aparecen en Barbara Fredrickson, que es la admiración. ¿Y qué admiráis vuestros padres? Es como reconciliamos a través también del lenguaje el otro lenguaje que ha habido ahí. Y de repente los chavales empezaron a admirar de sus padres cosas, empezaron a escribir que admiran, empezaron a traer fotografías de sus padres y a decir por qué les admiraban. ¿Por qué admiran a sus hermanos? Eso es fundamental, es decir, hacerlo visible. El lenguaje positivo lo que hace es visible. El lenguaje se inventó para ver, pero hay que hacerlo visible, hay que notarlo, hay que poner imágenes, hay que poner palabras. Y de repente, por el like, diríamos, sería fascinante y fantástico, quitemos el like, que apareciesen imágenes y palabras. Y de repente, la admiración se construye. Y se construye como un elemento básico para reconciliarme con aquello que antes ni me había dado cuenta que era tan importante y que ahora me doy cuenta que es importante, es decir, que no me insulten, que no me digan que no sirvo para nada, que soy un inútil, que me levante la mano y me amenacen o que me peguen para decirme, bueno, yo te respeto y voy a utilizar el lenguaje. Y el lenguaje lo utilizaban en casa y cambiaban la conducta y el comportamiento de los padres también ellos. Es decir, el alumno cuando se da cuenta de que su padre hacía de una manera determinada un tipo de lenguaje, Luis, ven, ahora voy. Y no venía. Que vengas, ahora voy. De repente dice, bueno, voy a ir. Y cuando voy, se cambiaba la conducta. Y decían, es que ha cambiado la conducta en mi casa. Yo controlo mi casa. Ahora sí voy. La gente de mi padre es más amable, mis hermanos también, y todos disfrutamos más. O sea, una de las grandezas del proyecto es la solución a uno de los problemas de la escuela, que es la interacción familia-escuela. Lo que hace el proyecto es crear un puente. O sea, ayudar al padre y ayudar al chaval a conectar con sus padres y al revés, y ayudar a los padres a conectar con la escuela. Es que somos una unidad, pertenecemos a algo más grande. El proyecto de las listas de comprobación, pero el proyecto era para todos, era para, tanto para las familias como para el profesorado como para el alumnado. Todos tenían el mismo objetivo, tomar conciencia del lenguaje para regularlo y tener dominio sobre él y para que la vida sea mejor para ellos, sus historias personales. Ese era el objetivo global. Empezamos con preguntas, pero luego pasamos a acciones muy concretas, acciones que eran acciones útiles. Es decir, por ejemplo, también les pedíamos, oye, define tu vida en 6 palabras. A los chavales, eso es un ejercicio muy antiguo que se hacía y se llevaba, y decíamos, define tu vida en 6 palabras. Les hace pensar cómo es su vida en 6 palabras. Les hace la concreción del lenguaje de las palabras. Eso es interesantísimo, como lo decían. Resumen, ¿no? Resumen, sí.
elige una a una. Entonces, de repente, está ahí. Nosotros nos hemos basado muchísimo en todas las investigaciones de la psicología positiva, de Martin Seligman. Una de las cosas que se dice en psicología positiva, que está demostrado, fundamentalmente, es que si nosotros somos capaces de dar 3 agradecimientos diarios diferentes durante 21 días, eso va a hacer que nuestro cerebro empiece a buscar la parte favorable. 3 agradecimientos significa diferentes. Pues hoy me he duchado con el agua y la temperatura estaba adecuada. Hoy he sacado a pasear a mi perro. Hoy le he dicho a mi madre gracias. Pero no puedes repetirlo. Por lo tanto, van a ser 63 agradecimientos diferentes durante 21 días. Hay gente, profesores, hay padres y madres en el Instituto Familias que solo han hecho un mural en su casa con agradecimientos que dura ya todo un año. Y lo han colgado en el muro ahí en Facebook. Lo han colgado. De repente se dan cuenta que ser agradecidos y mirar el mundo desde el agradecimiento cambia la perspectiva, cambia las relaciones conmigo mismo y con los demás. Eso es fundamental. Sí. Y los chavales empezaban a poner agradecimientos. Esos 63 agradecimientos pueden cambiar tu vida. 63 agradecimientos cambian tu vida porque hace que tu cerebro, de alguna manera, empiece a buscar el lado favorable de las cosas. Ese esfuerzo a la tarde-noche de buscarlo individualmente, lo puedes hacer en familia, pero lo puedes hacer en el aula. ¿Qué podemos agradecer hoy? Porque en el fondo podríamos decir, ¿qué hemos aprendido hoy? Si decimos el aprendizaje como agradecimiento, ya estamos dándole un pequeño vuelco a las cosas. Ver las cosas desde otra clave. Eso es. Doy fe durante todo este año que se han conseguido grandes cosas. Hay una cosa que también es importante, por ejemplo, con otro ejercicio que hacíamos, muy sencillo, que las palabras duelen, son físicas. Es decir, cuando sientes alegría, ¿dónde sientes la alegría? ¿En qué parte del cuerpo? Claro, tu sistema nervioso, tu cerebro está dando órdenes. Es decir, nosotros impacta y de repente nos llega, nos somatiza y la alegría la sentimos, pues, nos da energía, la sentimos en el pecho, como dicen algunos, en el estómago. Pero ¿dónde sientes la tristeza? ¿O dónde sientes cuando alguien te ha dicho que eres un inútil, que eres un fracasado, que no lo vas a conseguir, que no sirves para nada, que por ese camino no vas a llegar a ningún sitio? ¿Cómo te vas a ganar la vida? ¿Cómo lo vas sintiendo? Entonces, claro, de repente también lo sientes. Y de repente sientes que el estómago se te encoge. Y de repente sientes que te tiemblan las piernas. Y que un no, pues te hace mucho daño. Pues lo somatizamos, pero lo ponemos físicamente. Hacemos una silueta y ponemos en esa silueta donde nos afectan las palabras. Porque las palabras son físicas. Funcionan en el cerebro, y esas son nuestras investigaciones, y funcionan en tu cuerpo. Y funcionan diciéndote muchas cosas a tu cuerpo. Te sanan y te duelen. Sanan y duelen. Las palabras lo que hacen es construir historias. Una historia puede salvar tu vida, por lo tanto las palabras salvan vidas. Los chicos tienen poco vocabulario. Sí. Funcionan con muy pocas palabras. Y lo que hace el lenguaje en este sentido es ampliarles el abanico emocional. Es distinto estar triste que estar melancólico. Pues digamos que son más rigurosos con sus propios sentimientos. Es que si tú coges todas las palabras, es muy bonito cuando empiezas a trabajar con ellos, coger palabras y coger todos los sinónimos y antónimos. Eso es fascinante. Tú coges una palabra y creas un árbol del sinónimo y creas un árbol del antónimo. Creas esas palabras que al final son las contrarias. ¿Y por qué yo necesito hoy estar sereno? Cuando estoy alterado, cuando estoy irritable, cuando estoy nervioso, cuando estoy inquieto, de repente me estoy dando cuenta que lo que necesito es serenidad. Y de repente aparece la palabra serenidad en el cerebro. Poquito a poco le diremos, ¿y ahora cómo se construye la serenidad? ¿Cuáles son los sinónimos de serenidad? ¿Qué otras palabras pueden decir? ¿No? La calma, el sosiego, la paz. Y de repente empiezas a encontrar que hay palabras que empiezan a ocupar espacio y están quitando espacio a otro, porque las palabras en definitiva ocupan espacio. Entonces, cambian el espacio y te están dando. Lo importante es detectar que el lenguaje físico ocupa espacios y nos abre espacios. Identifican sentimientos con la palabra. Lo identifican. Totalmente. Dan nombre a lo que les está pasando. ¿Cómo has notado tú si se ha hecho más habitable el instituto, si con las palabras positivas, con estas palabras habitadas, han conseguido, que es lo que nosotros decimos, que el mundo sea más habitable, si el instituto ha sido más habitable? ¿No? Esa pregunta te la lanzo. ¿Qué resultados tú has visto y has palpado en el instituto con...? Pues mira, el fruto del proyecto, lo primero ha sido lo que decías tú, que es ser conscientes de que la mayor herramienta educativa que tenemos los docentes es el lenguaje. Muy por encima de nuevas tecnologías, que ahora está muy de moda. No, la mayor herramienta es el lenguaje. Ser conscientes de eso ha sido ya una transformación para el profesorado y para
y para los chicos que han podido disfrutar un poco de este proyecto, y tanto para padres, ¿no? Hemos sido conscientes y lo que nos hemos dedicado, lo que queríamos dedicarnos es a depurar esa herramienta importante que teníamos. Y entonces lo que hemos querido es intentar depurar el lenguaje que llevamos al aula. Y hemos descubierto que los chicos, igual que se acostumbran a lo malo, se acostumbran a lo bueno. Dar la bienvenida cuando entras en el aula, despedirte. A veces olvidamos, somos como autómatas cuando entramos en un aula. No, somos personas y lo que tenemos delante son personas también. Tiene que haber un saludo, tiene que haber un despedirse. Tienes que explicarles lo que vas a hacer. Cuando intentas pedirles algo, lo tienes que pedir de una forma donde intentes que ellos entiendan que el objetivo fundamental es que aprendan. Tienes que con el lenguaje motivar el aprendizaje del chaval, ¿no? Y una imagen que yo llevaba cuando trabajamos en el proyecto era si las personas pueden ser habitadas por palabras, los centros, un centro educativo puede ser habitado por palabras y sí puede ser habitado por palabras. A un centro educativo se le puede identificar con determinadas palabras y esas palabras dan forma al centro. El centro es reconocible desde fuera por esas palabras que has introducido. ¿Y es una cuestión de imagen? ¿Es una cuestión estética? No. Es una cuestión transformadora. Es decir, hemos visto, por ejemplo, que depurando el lenguaje y ayudando a los chicos a tratarlo bien es una herramienta fundamental para la resolución de conflictos. En los equipos de convivencia, donde los chicos intentan trabajar todos los temas de convivencia, si trabajas con los agentes de mediación el lenguaje, consigues que sean mucho más efectivos en el tema de la convivencia, en el tema de la resolución de conflictos. ¿Y eso qué repercusión tiene? Una mejora general del ambiente. Y mucho del ambiente ese que se respira es por las palabras que van viajando en el centro. Estamos intentando educar en matemáticas, en física, en química, en biología, en las nuevas tecnologías y no educar en el lenguaje, porque el lenguaje, como ya lo tenemos incorporado, no le hemos dado la importancia que tiene. Educar en el lenguaje es lo que tú dices. Estás haciendo que las personas seamos más habitables, los lugares sean más habitables, el espacio en el que convivimos sea más habitable. Y las palabras tienen una física que tenemos que dotar ya de hecho. No es sujeto, verbo, predicado. No es eso. Es como construimos, como lo decíamos antes, una historia. Eso es importante. Eso es, yo creo que la clave de éxito de la humanidad a futuro es que pensemos que el lenguaje no es lo que nosotros habíamos pensado, sino que realmente es el constructor, la herramienta física que puede cambiarnos. Puede cambiar los discursos políticos, los discursos empresariales, los discursos educativos. Y eso puede transformarnos a nosotros. Pero para eso necesitamos que nuestro lenguaje sea habitado. Es decir, que sea sentido, que tenga alma inspiradora la palabra. Como todo, las cosas funcionan si se ponen en práctica. Y nosotros somos aquello que practicamos. Si practicamos mucho el enfado, seremos expertos en encontrar enfado. Si practicamos mucho las quejas, seremos expertos en encontrar quejas. Si practicamos mucho culpabilizar a otros, seremos expertos en culpabilizar a otros. Ahora, si practicamos la alegría, seremos expertos en encontrar alegría. Si practicamos la confianza, seremos expertos en practicar la confianza. Entonces, ¿qué practicamos? Eso es el lenguaje habitado. Es decir, las palabras aquellas que nos pueden hacer que nuestra historia de vida sea una buena historia de vida. Luis, y ahora te quería preguntar como padre. Yo soy padre, tú eres padre, y es distinto de ser profesor, ¿no? Aunque son dos partes educativas importantes. Yo como padre, ¿cómo podría aplicar el lenguaje positivo? ¿Y qué podría esperar de ello? Tú eres padre, yo soy padre, soy abuelo, tengo un nieto de 16 años y mi experiencia. Aquí yo ya hablo desde la experiencia, desde dentro. Creo que cuando aplicamos el lenguaje positivo, cuando somos conscientes de las palabras que decimos, si nosotros la cogemos como una herramienta de diálogo, si el mismo proceso que lo hemos visto y lo hemos vivido en el colegio, el mismo proceso que nosotros decimos de escribir las palabras para tomar conciencia, lo puedo hacer yo con mis hijos. En un momento dado, simplemente pedirle que redacten un día feliz de su vida, o que escriban por qué hoy están mal, o que no solamente lo digan, sino que lo pongan, que lo plasmen, que lo vean. Porque de esa manera podemos recoger una palabra. Y con una palabra construir, solamente una palabra de la que ha dicho esa noche. Es un diálogo, es muy importante. A las noches es el mejor momento casi hasta para el cerebro, decir, para conversar con nuestros hijos. Es donde más se aprende. Yo aquí quería recoger un poco las investigaciones de un profesor, de John Hattie, que habla de la diferencia entre enseñar y aprender.
muy importante, nosotros aprendemos. Y aprendemos conjuntamente con ellos, porque lo que yo estoy haciendo cuando yo hablo a mi hijo de una manera determinada es aprender y ver su reacción. Cuando yo a él le enseño lo que ha escrito, él aprende y él sabe y se da cuenta, tomar conciencia. A mí me gustaría, un ejercicio maravilloso y estupendo para los padres cuando se levanten por la mañana, es que empiecen a recalibrar. Recalibrar los sentidos, algo tan sencillo como, por ejemplo, aprender a escuchar antes de levantarse 3 minutos y dejar que un oído escuche lo que se escucha por la parte izquierda y otro por la derecha. Todos los días podemos ir recalibrando nuestros sentidos, porque eso significará que estaremos preparados para escuchar. Y un día empezaremos a recalibrar nuestro lenguaje. ¿Con qué palabra merece la pena que yo me levante hoy y hable con mi hijo? ¿Con qué palabra me quiero acostar hoy? Eso son 3 minutos, no es más. Poco tiempo. Y cuando yo voy a trabajar, cuido cosas. Y parece que cuando yo me pongo las zapatillas de casa y establezco mi dinámica cotidiana, parece que todo vale, ¿no? Y claro, todo no vale, porque de tu interacción con tu hijo, con las relaciones que se dan a nivel de familia, el lenguaje que está ahí, es constructivo para las personas que viven ahí, en concreto para tus hijos, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar. El mundo es así, no lo vas a conseguir, tú que te has pensado, si te dijera yo, ya te avanzaba yo que esto iba a ser así. Así de repente hay muchas frases killer que nosotros estamos constante y permanentemente construyendo en nuestra vida. Frases killer que se nos han metido a nosotros directamente y que nosotros las volvemos a repetir. Y si yo no tengo cuidado en casa, no tendré cuidado tampoco fuera, aunque creamos que sí. El cerebro no diferencia tanto como nosotros pensamos. Entonces, la casa yo creo que hay que hacer un hogar. Palabras habitadas es construir un hogar donde realmente haces que todo vaya creciendo. Una casa es una construcción de vida, una construcción de historias constante y permanentemente. Yo creo que la casa nos da quizá una de las mayores herramientas hoy en día para crear un buen futuro. Pues muchas gracias, Luis. Ha sido muy interesante. Yo creo que el trabajo que has hecho, que estáis haciendo vuestro equipo con el tema del lenguaje positivo, yo creo que es súper importante en centros educativos y es muy inspirador a nivel de la educación paternal, de los padres. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. ¿Qué les pareció? ¿Habían pensado antes en la importancia que tenían las palabras en cualquier contexto? Que nosotros podemos estar conscientes de eso o no estar conscientes y podemos elegirlas o no. ¿Habían pensado? Chiquillas, chiquillos, ¿habían pensado en eso? No mucho. Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Algunos sí? Qué bien. Cuando ves a una persona que se siente mal, tú tratáis de como apoyarla y tenéis que darle las palabras nomás y después se sienten bien. Muy bien. Así. Exactamente. Como dice Ariadna, la persona puede cambiar su comportamiento en forma completa si se emplean buenas palabras. También puede cambiarlo negativamente si se emplean malas palabras. ¿Y qué produce eso? ¿Solamente en el receptor o también en el emisor va a producir efectos en la personalidad? Por ejemplo, alguien que siempre se queja de algo, alguien que no sabe agradecer y que todo, por ejemplo, ¡ay, ya hace calor, ya empezó el calor! ¡Uy, el viento que corre! Hoy esta hora no es como para estudiar, ¿eh? Etcétera, etcétera. Ay, no sé por qué me molesta tanto aquí algo en la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en la palabra ay, o a veces con gestos nomás o con sonidos, ay, ay, estamos nosotros induciendo a los demás, ¿cierto?, a tener a compartir un ambiente totalmente negativo. O al revés. Si nosotros decimos, hoy qué lindo amaneció el día, mira, el sol está brillante. Listo, se acabó la historia. El tema de aquí tiene que ver con cómo estas palabras en la primera infancia, especialmente, por eso que el especialista y también la persona que lo está, ¿cuánto se llama?, entrevistando,
y ambos han trabajado en educación también, ¿no? Tienen como pensamiento básico el hecho de que esto se puede cambiar y que esto aparece en la primera infancia, porque se habla de la educación del hogar en la primera infancia y de la educación de la escuela en la primera infancia. ¿Se fijan ustedes? Y eso cómo repercute, es lo que yo he llamado desde el punto de vista de la PNL que yo trabajo, programación neurolingüística, que he llamado los programas mentales. Cómo las palabras que nosotros escuchamos en la primera infancia, incluso lo dijo el especialista, desde que el niño incluso está en el útero materno, está escuchando ciertas palabras. Pero desde que salen adelante va a escuchar palabras, va a haber actitudes positivas o negativas, y lo que predomine más es lo que va a imitar después y lo va a tener en su cerebro, lo va a afincar en su cerebro como un programa mental. Si escucha, por ejemplo, o ve que todo el mundo se queja, se va a quejar y se va a enfermar. Si escucha que todo el mundo discute, pelea, está en contra, lo mismo. Va a tener una tendencia a una personalidad violenta. Al revés, si escucha que todo es humor, que todo el mundo se ríe, que se hacen cariño, que se dicen buenas cosas, siempre va a ocurrir lo mismo con él a través de toda la vida. ¿Se fijan? Increíble, ¿eh? Increíble cómo nosotros no hemos puesto atención en las palabras. Y es como dicen los especialistas aquí también se los he dicho antes, es que nosotros pensamos que el lenguaje es algo natural que tenemos. Y hay que entenderlo así nomás, porque todos podemos hablar, porque todos podemos comunicarnos, bueno, y ya, y esa es mi manera de ser, pues. Y una vez le dije a una persona, no hables tan fuerte, por favor, porque hablaba muy fuerte. Entonces, no, pues me dijo, si esa es mi manera de ser, así hablo yo. Y si ustedes generalmente tratan, ¿cierto?, de llegar a un acuerdo en estas cosas de los estilos personales, la gente generalmente cree que tiene el derecho de tener un estilo personal, aunque sea violento, aunque sea alterador, etcétera, etcétera, y no se pone en el lugar del otro. No se pone en el lugar del otro, en el efecto que le va a causar al otro, pero menos sabe el efecto que le va a causar a él o a ella. El hecho de estar siempre enojado nos va a enfermar. El hecho de estar quejándose siempre nos va a enfermar. El hecho de ver todo negativo nos va a enfermar. Al revés, nos vamos a mantener súper sanos si somos agradecidos, si nos damos cuenta, si tomamos conciencia de todos los premios, entre comillas, que hemos recibido genéticamente, socialmente, culturalmente. Por ejemplo, los que estamos aquí en este momento, somos todos unos privilegiados. Todos y todas somos privilegiados. Imagínense, ustedes han llegado a educación superior, están estudiando carrera universitaria, todos son sanos, todos tienen visión, todos pueden caminar, todos pueden nadar, todos pueden tener amigos, todos pueden hacer miles de cosas. En comparación, por ejemplo, con una persona que nace ciego de nacimiento o una persona que nace Down. Como, a pesar que puede llegar, ¿cierto?, todos sabemos, a tener una carrera universitaria, en general se lo maltrata mucho a ese niño durante toda su historia, discriminándolo. Entonces, ¿cuántas personas de la edad de ustedes y cuántas personas de la edad mía también tienen el privilegio que tenemos nosotros de tener una educación superior, de estar sanos, de estar en esto que estamos haciendo ahora, compartiendo aprendizajes? ¿Cuántas mujeres están a lo mejor descansando de todo lo que trabajaron y están viendo una telenovela, no sé, y no están aprendiendo ninguna cosa distinta o mejor de la que podría hacerles bien? ¿O cuántos hombres en este momento tienen que trabajar en cosas que a lo mejor no les gustan porque no tuvieron la opción de llegar donde están ustedes, donde estoy yo? Entonces, ¿sabemos agradecer diariamente esto? Si yo les pidiera, les voy a pedir un ejercicio. Me gustaría que en no más de 10 líneas, ustedes escribieran una narración, una descripción, narraran, contaran el día más feliz que ustedes han tenido en su existencia, en su vida.
Vamos a dar unos 5 o 6 minutos o máximo 10 minutos para que cada uno escriba esta historia. ¿Cuál ha sido el día más feliz de su vida? La anécdota o la circunstancia que les ha tocado vivir de mayor felicidad en su vida. En no más de 10 líneas. Comiencen. Yo los espero. Yo también voy a escribir una experiencia mía.
Listo, chiquillos. Vamos a empezar a revisar. A ver, empezamos con Camila. Camila Gil. Me encanta verte tan contenta, Camila. Empecemos. Te escuchamos, Camilita. Ya lo he escrito. El micrófono. Lo voy a leer porque ya lo tenía escrito. Léelo, ya, hija. Ya. Fue el día en que ganamos con mi grupo de debate de inglés y fuimos a las nacionales. Ese momento se sintió como la gloria misma. Habíamos llorado porque nos habíamos esforzado mucho. Nos abrazamos y viajamos todos juntos. Y todo era 5 estrellas, era muy hermoso, todo era muy lindo. Y la pasamos súper bien. Teníamos un ticket de Starbucks donde podíamos sacar lo que quisiéramos de Starbucks. Fue muy lindo. Parece que tuviera plata. Fue un choque cultural. ¿Dónde fueron ustedes? Fuimos a Santiago nomás, pero Ya. eran las nacionales y Arica había ganado y eso fuimos nosotros que fuimos a representar a Arica. Genial. Y somos tontos, así que dejamos en tercer lugar, quedamos en tercer lugar nomás. Pero lo pasaron resto. Pero la pasamos muy bien, fue muy lindo. Eso. Felicitaciones, Camila. Felicitaciones a ti y también a tus compañeros. Muy bien. Claro, una experiencia muy agradable, muy feliz, ¿cierto? Porque hay, por una parte, competencia y se demuestran habilidades que no todo el mundo tiene. Y por otro lado, también el estar juntos con tus compañeros, compartir, conocer a otros chiquillos también y chiquillas jóvenes de diferentes comunas de Chile. Qué lindo tu experiencia. Muy bien, Camilita. Sigamos con Ariadna. Gracias por todo. Gracias por compartirla, Camila. Ya, profe, me da un poco de vergüenza, sí. No, no te sientas vergüenza. Siéntete bien, tranquila, siempre en nuestra clase, ¿ya? Somos todos Ya. normales, iguales. Tranquila. Ya, lo voy a leer yo. Ahí, Ya, léelo. fue cuando gané por primera vez en un campeonato nacional de judo y porque ese año me había esforzado demasiado en el entrenamiento, pues me exigí tanto que casi no pasaba en la casa, no veía a mi familia. Aparte de que entrenaba, también tenía que ir a estudiar y tuve mucha alegría porque me di cuenta que realmente el esfuerzo valía la pena, que cada segundo que entrené, cada empeño y cada sacrificio que hice valió la pena. Y luego de ganar ese nacional, se me abrieron muchas puertas y oportunidades y más que nada experiencia. Y estoy agradecida de eso y de mi familia y mi sensei por darme siempre apoyo. ¿Quién es tu sensei? Tengo 2 sensei, una de mi club que es el sensei Dolores Lelang y Ya. mi entrenadora que se llama Jessica Usnayo. Y también tuve otro por el camino que es Sensei Tapia, que es el más reconocido de Arica. Sí. Él fue sensei mío, ¿En serio? de ex carabineros. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Felicitaciones, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Oye, Gracias, fíjate que lo que hace Ariadna es absolutamente especial. Ojalá todas las chiquillas supieran lo que ella sabe. Lo mismo que en el caso de Camila, si habla también el inglés, etcétera. Compartir, chiquillas, eso que ustedes saben. Sí, Ojalá profe, que sí. cuando... ¿Sí? Yo les Cuéntame. decía a mis compañeras que yo les podría enseñar cuando se volviera a la normalidad y todo. Yo les podría enseñar. ¡Ah, qué bueno! Te felicito. Mira, yo te voy a contar que hace un montón de años atrás, Enséñame una todo vez lo que llegaron quieras. unas chiquillas, digamos, que habían sido asaltadas adentro aquí en la UTA. Entonces, bueno, yo les pregunté a ustedes qué hicieron, pues eran 3 chiquillas y a una la dejaron sin el computador, le pegaron en el suelo, etcétera, etcétera. Y fue un solo tipo. Y las otras dijeron, es que nos quedamos en shock, profesora. Bueno, nadie sabía defenderse, el tema era ese. Entonces, bueno, yo ya les dije que lo mismo que digo siempre, que toda mujer y todo hombre debe saber defenderse, etcétera, etcétera. Igual que nadar. Entonces, hablé con un chico de educación física y él les empezó a hacer talleres gratuitos y se empezaron a inscribir de diferentes carreras, así que fue todo un éxito.
Así que cuando volvamos, Ariadna, te voy a hacer recuerdo, porque no solamente a lo mejor de tus compañeras de carrera, sino que seguramente de otras carreras donde también trabajo van a querer, porque es absolutamente imprescindible, es necesario, para que tú las puedas en ese aspecto liderar y les puedas enseñar. Te lo agradeceríamos mucho. Sí, de Muy hecho amable. estoy como estudiando para un examen para ser como sensei y también para que INED me dé una capacitación para yo ser monitora. Muy bien, ahora hay capacitaciones en el IND, por si acaso, ¿sabías eso? ¿Te están dando? Sí, el Ah, domingo mi sensei me mandó el documento y me escribí. Ah, perfecto, te felicito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es más, te voy a dar una idea para que ganes Ya. plata. Ya. Mira, te puedes hacer incluso en Face un grupo especial donde tú, por ejemplo, aplicas lo que sabes, pero solamente a la defensa personal. A la defensa personal. Porque cuántas mujeres y cuántos hombres y cuántos niños y cuántas niñas no necesitan eso. Y les dices que se inscriban, por ejemplo, en un horario que tú tengas disponible, qué sé yo, que sea un horario que no te esté molestando con tus clases, y les cobras barato. Voy a darte un ejemplo, les puedes cobrar por clase que se inscriban y te depositen en tu ¿cuánto se llama? Cuenta Ruth, supongamos unos 2.000 pesos mensuales y les haces a la semana una clase, por decir un ejemplo. Te vas a llenar de gente. Ya, para mi curso es gratis. Para el curso es gratis, claro, pero por ejemplo en el otro caso, tú puedes ser, por ejemplo, focalizado para dueñas de casa, para personas de la tercera edad, para niños, entonces a lo mejor puedes hacer unos 2 o 3, pero con distintos focos de público, te va a ir regio. Yo sé eso que están echando mucho de menos ir a los gimnasios, ir a los tatami, etcétera. Así que te lo recomiendo, Ariadna. Y en el nivel que tú estás, esto se justifica. Muy bien. Gracias, Encantada de escuchar tu experiencia. Sigamos con Sofía Yantén. Sofía. Sí, profe. Sofía, no Sofía, ¿te hago una pregunta indiscreta? ¿Tú tienes algo que ver con Carlos Yantén? Sí, era mi abuelo. Ay, muy amigos con tu abuelo y con tu abuela, somos íntimas amigas. Somos muy amigas con la Yayita. Sí. Con la Lali somos muy, muy amigas. Mi padre también fue diácono de la iglesia. Es un camino paralelo. Así que con mucho cariño, dale todos mis cariños a ella y a tu papi también. Bueno, Carlitos ya no está acá, pero sigue siempre con nosotros. Carlos Yantén fue un gran diácono de la Iglesia Católica que estuvo a cargo muchos años de una parroquia bastante importante aquí en Arica, donde ofrecía mucha ayuda a personas que tenían, digamos, muchas necesidades. Un hombre muy educado además. Ya, Sofía, ahora cuéntanos tu experiencia más feliz. Bueno, fue el año pasado cuando vino una banda, Dios salve a la reina, que es un tributo a Queen. Sí. Fui con mi hermano y fue lo mejor, o sea, la pasé súper bien. Tenía como muchas cosas en la mente negativas y eso me hizo como olvidarme de todo. Ah, qué bien, qué bien. Qué increíble cómo las cosas positivas arreglan, pero de un viaje así, algunos estados negativos de repente, ¿no? ¿Recuerdas algunas palabras, algo que te haya llamado más la atención en esa experiencia que te hizo cambiar tanto de estado de ánimo, Sofía? O sea, no, palabras en sí no, pero la música, en realidad me gusta mucho Queen, entonces fue como muy genial escuchar tan parecido, era como estar como en vivo, o sea, sé que nunca va a ser lo mismo que la banda, pero fue muy genial. Qué bien, Sofía, te felicito. Y mucho cariño como para la Dalia. Ya, pero... La Lalita. Renata Inostroza. Renatita, queremos escuchar tu experiencia. Uno de mis días más felices fue una vez que cuando cumplí 16 años
fuimos a pasarlo a Disney con mi familia. Ah, mira, está lejos. Entonces, recuerdo claramente un momento muy emocionante en el que en el parque principal, que es Magic Kingdom, al final del día hacen un show de luces y como que proyectan a muchos de las animaciones y es como una película que te dan como un mensaje de seguir tus sueños y al final termina con fuego artificial. Y en ese momento con toda mi familia estábamos como muy, muy emocionados. Entonces ese ha sido como uno de mis días más felices. ¿Qué edad tenías tú, Renata? Yo fui a pasar mi cumpleaños, tenía 15 y cumplí 16. Ah, ya, 16 años, mira qué bien, te felicito, qué bueno que hicieron eso en tu familia también, muy bien, y que pudieron hacerlo. Nicolás Choque, Nico. Hola. Hola, Nico. Cuéntanos, Nicolás. No sé si como un día específico de cuando fui más feliz, pero entre muchos podría decir también cuando gané un primer lugar por nota en el colegio. Ah, ¿cómo fue eso? Cuéntanos, a ver, por favor. Es que en mi curso siempre han sido así muy competitivos cuando iba en básica y en séptimo fue la primera vez que pude conseguir así el primer lugar. Siempre estábamos peleados por décima, sí, por décima. Mira. Y por fin pude ese año sacar el primer lugar ahí. Pero quedaste eso en no, el cuadro de honor. Sí. Qué bien, Pero Nicolás, te felicito. Te felicito. Eso ayuda mucho. Claro que a veces también echa a perder las cosas. Te voy a contar una historia relacionada con eso, Nico, y a todos. Hace muchos años atrás, en el Politécnico llegó un nuevo director que tenía ideas de estimular a los estudiantes, qué sé yo, porque había harta complicación ahí, pero quería estimularlos más, entonces hizo lo mismo. Creó los primeros lugares, el cuadro de honor, etcétera. Entonces yo recuerdo que a las 8 de la mañana yo trabajaba en el, ¿cuánto se llama? En el Politécnico en la noche, pero yo ese día fui porque también trabajaba en el Ministerio de Educación y me tocó supervisar. Entonces fui al acto donde le dieron el premio al alumno que había tenido el mayor puntaje de todos. Y lo pusieron con su foto en el cuadro de honor, etcétera. Después nos fuimos a una reunión a la dirección nosotros para verificar lo que estábamos haciendo, cuando de repente sentimos gritos, qué sé yo. Después del recreo, y entraron a clases, acuchillaron al niño dentro del colegio. ¿Te das cuenta? Lo que provocó en algunos, ¿cierto?, como una mala competencia el asunto. ¿Te das cuenta lo que significó eso? Increíble, ¿ah? Increíble, nunca me voy a olvidar de esa triste historia. Bueno, pasemos a una historia más bonita. Raúl Lajata, veo que eres bailarín. Oh, Raúl, profe, aquí vamos, ya voy a contar una historia muy buena. a ver, escuchamos. Nunca, no una historia tan buena ya, profe, es que hay que poner un poco de prólogo primero. Ah, ya. Pongo un prólogo. Ya, mi historia ya se resulta ya a inicios de 2018. Sucede que yo, profe, bailo en una agrupación llamada Tobas Halcones. Y todo el año 2017 yo me uní a esa agrupación, y esa agrupación es de mi hermana mayor. Ah, ya. Y el 2017 fue un año para la agrupación, ya que fue el primer año, mi hermana fue por primera vez presidenta. Fue un año horrible, fue un año así, digamos, en palabras simples, horrible, que fue muy volátil, todo era distinto. Era nuestro primer año, así que era difícil. Éramos solo 6 al principio, éramos poquitos. Y esta historia es muy bonita porque de esos 6, éramos los fundadores, yo era 6, era el más joven, tenía 16 años y los demás tenían 32, 28, para que vea la diferencia de edad, exagerada. De esos 6, nos convertimos en 45 al final del 2017. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué bien! Y durante todo ese año fue un año
fue difícil por el tema del ensayo, los pasos, y ya fue 2018 cuando empezó el carnaval, justo para las fechas de enero, son 27, 29. Esos días fueron espectaculares para mí, fueron increíbles. Yo pondré esos 3 días como mis días más felices. Bueno, hasta este momento. Tengo otro más, pero es más personal. Pero esos 3 días porque tenía que agarrar a la gente de Santiago, porque tenía filial en Santiago, y gente de Antofagasta y gente de Santiago que yo tenía que organizar. Tenía 16 años en ese momento. Mira, ¿tienes capacidad de liderazgo tú? Digamos que sí, porque principalmente todos me veían como la figura porque yo era más un militar, porque yo no dejaba que nadie descansara cuando bailaban conmigo. Porque mi cuñado es el guía. Ya. Y había otro guía que se llama Paolo. Y como no había un tercer guía, a mí me hicieron como subguía. Ya. Así que yo tenía que organizarlos a todos en manera secreta. Bien. Lo hiciste muy bien, pues. Muy bien, te felicitamos. Y al final de todo esto, nuestro bloque, ya que nosotros en general somos una agrupación, pues se tuvo que unir a una agrupación que se llama Gigantes Alados. Y como fue nuestro primer año debut, salimos primer lugar, ganadores del carnaval. Encima de todo. Muchas felicitaciones porque participa tanta gente ahí, pues tantas. Felicitaciones, Raúl. Muy linda tu historia. Y de paso, yo inicié el cambio de una generación total en el Tobas. Esto es algo que un poco lo cuenta, que yo inicié un cambio de generación. Qué bien. Te felicitamos. Es que ahí hay liderazgo, se nota el tiro. Y la función que te dieron también fue bien especial, así que fueron bien inteligentes los que querían más gente sin trabajar mucho y te lo dieron a ti, con tus habilidades lo lograste. Aparte que eres un excelente bailarín. Felicitaciones, Raúl. Esperamos verte cuando haya ya normalidad o cuando se pueda más adelante, esperamos verte. Profe, no excelente, soy el mejor. Eso, muy bien. Tú lo has dicho. Y si no soy el mejor, soy el tercero segundo mejor de Arica. Mira, qué bien. Excelente. Orgullosa de mi compañero. Yo también, orgullosa de mi amigo de la UTA, de Raúl Ajara. Muy bien. Como te digo, yo voy a ir a verte cuando haya bailes, etcétera, haya presentaciones. Wilson Segovia. Tu historia, tu experiencia, Wilson. Bueno, no fue como mi día más feliz, pero me sentí súper contento cuando participé en la alianza y fui rey. Entonces me esforcé bastante con mi curso y todo y salimos primero, entonces me sentí muy contento. Eso. Mira, qué bien, te felicitamos. Tienen que haber trabajado todos en equipo y eso significa que también te tenían mucha buena onda, ¿no es cierto? Qué bien, en todas estas experiencias, si ustedes se fijan, tiene que haber, lo que decía ahí el especialista, las palabras habitadas, es decir, tiene que haber ambientes totalmente positivos. No puede haber ambientes negativos donde haya envidias, donde haya problemas, resquemores, rencores, todo lo contrario, para que las cosas salgan adelante en equipo. Así que me estoy fijando que varios de ustedes trabajan muy bien en equipo, eso es muy bueno para su profesión. Los felicito. Martina, tenemos un rey, ¿ven? Martina Aguilar. Aquí, profe. Sí. La verdad que tampoco sé si este sea el día más feliz de mi vida, pero es uno de los más felices que recuerdo, que fue el último día que pasamos en Argentina para la gira de estudio. Y ese día salimos a muchos lados y vimos hartos paisajes, nos fuimos a un parque y nos tiramos en zipline y se podía ver todos los árboles que estaban ahí a mucha altura y lo pasamos muy bien. Después fuimos a las chocolaterías, fuimos a jugar al bowling, después comimos pizza, después salimos a bailar y ese día lo pasamos muy bien.
Y creo que... Qué bien. Lo Qué recuerdo con bien. alegría. Así que la gira de estudio a Buenos Aires, A Bariloche. Bariloche. Qué bien, qué bien, qué bien. Siempre es algo muy especial conocer cualquier ciudad de la Argentina. Son muy especiales ellos. Qué bien, te felicito, Martina.